Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz del Señor esté con ustedes. Bueno, y estamos una vez más ya empezando este nuevo ciclo de estudios bíblicos online, después de, haber tenido una pequeña, si quiere llamárselo así, vacación. Pero ahora vamos a empezar otra vez, esto es un video para estudios bíblicos online. Queremos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo. Hemos recibido en este tiempo saludos de otros países también nos han apoyado, nos han ayudado, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar otra vez con este ciclo. Mañana vamos a estar también con el seminario Nuevo Orden Mundial aquí en la Ciudad del Alto. Entonces, si tú quisieras más información, bueno, me puedes también escribir inbox. Mañana vamos a estar a partir de 1 de la tarde hasta 4 de la tarde. Nelson Eduardo Choque López dice: bendiciones, pastor. Bueno, vamos a empezar con este tiempo de oración para que el Señor nos guíe lo que vayamos a hacer. Padre Santo, Padre bendito, Señor Jesús, te pedimos que nos limpies con tu bendita sangre para hablar de tu bendita palabra. Perdona nuestros pecados, lávanos con tu sangre y ayúdanos a hacer las cosas como a ti te agradan, Señor. Que se haga todo en tu perfecta voluntad. Gracias, Señor Jesucristo. Sabemos y confiamos en ti. Amén, amén, amén. Bueno, hoy vamos a hablar de Marcos, de 2 versículos nada más, y vamos a hacer un análisis. Vámonos a Marcos capítulo 1, versículo 2, y vamos a analizar versículo 2 y versículo 3, ¿no? Y esta parte es muy importante, hablando del comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y esto es muy importante. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, Marcos 1:2, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Delante de ti. El 3 dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Muy importante, queridos hermanos, vamos a hacer un análisis teológico y filosófico de estos 2 versículos. ¿Por qué filosófico? Y hasta yo le llamaría hasta político. Porque es necesario hacer lo que se está viviendo hoy en la iglesia a nivel mundial, ¿no? Para explicar lo que es el campo teológico, es importante que se tenga un manejo en filosofía y en otras ciencias también. Porque no nos olvidemos que la teología es la ciencia de ciencias, ¿no? Y porque es la palabra de Dios, ¿no? Y esto es muy importante también reflexionarlo. Entonces dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Bueno, esto es muy importante entender. Tenía que preparar este camino Juan el Bautista. Y esto es muy importante porque era muy importante que exista un mensajero precursor. Este mensajero precursor, o este heraldo, su finalidad era preparar los corazones del pueblo de Dios para la venida del Mesías. ¿Qué es lo que tenía que hacer Juan el Bautista? Tenía que preparar los corazones del pueblo de Dios para la venida del Mesías. Y esto es muy importante entenderlo. Contextualmente hablando, se trataba de una acción espiritual diferente a la que orienta el texto de Moisés. O sea, voy a explicar esta parte. Es una acción cuando Juan el Bautista predicó arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoineo, cambio de pensamiento y conducta, y era un llamado a un cambio de pensamiento y de conducta, una preparación de los corazones del pueblo de Dios para la venida del Mesías.
Y esto es muy importante, porque en esa época, en ese tiempo, los religiosos habían adormecido al pueblo de Dios, habían negociado, habían tomado diferentes, habían agarrado, habían adormecido al pueblo de Dios, pero habían manipulado. Y esto es muy importante entenderlo, porque en ese tiempo los saduceos, los fariseos, los escribas, que eran sectas religiosas que estaban al servicio del emperador romano, engañaban a la gente, manipulaban a las personas, no entraban al reino de los cielos, pero tampoco dejaban entrar. Las sectas religiosas de los saduceos, escribas y fariseos habían tomado esa reflexión, esa intimidad con Dios, habían obstruido, si quiere llamárselo así, esa relación del pueblo con Dios. Y esto es muy importante entender, porque en esta parte me quiero detener un poco. Quiero reflexionar esa etapa donde las sectas religiosas fariseas, saduceas y los escribas estaban al servicio del poder, en ese tiempo, del poder del César, ¿no? El imperio romano, como ustedes saben, queridos hermanos, era un imperio donde tenía una religión sincretista. Cuando hablo del concepto del sincretismo, estoy hablando que ellos planteaban una religión en el sentido de un cúmulo de cosas, una mezcla de cosas, con la finalidad de que todo este cúmulo de cosas esté sujeto al poder político, ¿no? Y esto es muy importante reflexionar, porque eso es lo que estaba pasando en ese tiempo. Los fariseos hablaban de santidad, pero no lo practicaban. Hacían sus negocios por atrás con los políticos de turno. Y esto es importante reflexionar. ¿Y por qué voy a subrayar esta parte? Porque me llama mucho la atención, y esto muchos estudios en el campo de lo que se entiende del poder político. En este sentido, muchos filósofos y otras personas han empezado a estudiar el poder político y el poder religioso. Y esto es muy importante. Y en el análisis que hace, sobre todo Michel Foucault, cuando habla de la biopolítica, Anthony Negri, Michael Hart y otros filósofos, otros sociólogos también, Roberto Espósito, entre otros, Giorgio Agamben, que es más de este tiempo, analizaron, pero sobre todo Foucault, el poder pastoral. Y el poder pastoral, dice Foucault, es el poder que ya no que se relaciona, es el poder que está no sobre los territorios, sino sobre las personas. A eso Foucault lo llama el poder pastoral, porque es un poder superior, si quiere llamárselo así, es un poder máximo donde hay una manipulación completa, hay un enceguecimiento completo de la gente, porque este poder pastoral, dice Foucault, es un poder no sobre el territorio, más bien, es un poder sobre la población, que es un poder superior, es un poder aún muy profundo, si quiere llamárselo así. Esto es lo que tenían los fariseos, los saduceos, los escribas. Tenían un poder sobre la población, tenían un poder sobre su vida. Tenían un gobierno sobre su vida, ¿no? Que es un gobierno superior aún, si quiere llamárselo así, al poder político. Entonces, bajo este aspecto,
El contexto era que los fariseos, los saduceos y los escribas, que eran sectas religiosas, tenían un poder y un gobierno sobre la vida. Es así que bajo este aspecto, ellos usaban instituciones y diferentes dispositivos de control a la sociedad. ¿Qué usaban? ¿Y qué se usa en el poder pastoral? ¿Qué se usaba en el poder pastoral? ¿Qué dice Foucault? Instituciones, entre comillas, cristianas, entre comillas, si quiere llamárselo así, entre comillas, judías, ¿no? Entre comillas. Entonces, entre una de estas instituciones que la palabra del Señor justamente nos habla, es pues el Sanedrín, donde se reunían los más representativos de los saduceos, los escribas y todas estas sectas, y decidían cosas cruciales y aún muy profundas en el gobierno de la vida de los mismos judíos. Bueno, ese era el contexto, esa era la forma de manipulación, por medio de instituciones, por eso es muy importante analizarlo, por medio del Sanedrín y por otras instituciones también, ¿no? Entonces, es así en ese contexto que Juan el Bautista viene a ir en contra de estos poderes ocultos, de este poder pastoral liderado por saduceos, escribas y fariseos, y les dice generación de víboras. Les dice generación de víboras, pero la finalidad, dice la palabra del Señor, y lo vuelvo a leer esta parte, dice, era preparar los corazones del pueblo de Dios para la venida del Mesías. ¿Qué es lo que estaba pasando contextualmente? Por eso, los fariseos, los saduceos y los escribas estaban usando instituciones y diferentes dispositivos de poder pastoral para enfriar al pueblo de Dios. Pero aparece ahí un precursor que era Juan el Bautista, alguien no reconocido por estas sectas, alguien que no le daban mucha importancia, que si bien el pueblo de Dios lo escuchaba, los judíos lo escuchaban, pero era tenido como enemigo del poder político del César y del poder religioso de los fariseos, los saduceos y los escribas, que trabajaban coordinadamente para hacer sus negocios terrenales, pero ahí había un enemigo, un desconocido. Este desconocido es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era un mensajero precursor cuya finalidad era preparar los corazones del pueblo de Dios para la venida del Mesías. Es por eso que el mensaje de Juan el Bautista y de todos los profetas era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto ustedes lo van a ver en Mateo 4:17, Mateo 4:23. En uno de estos versículos, Mateo 4:23, ya nuestro Señor Jesucristo predicando el evangelio de salvación, el de arrepentimiento y de salvación del alma. Pero ese choque estaba ahí, ¿no? Eso es lo que se ha ido viendo. Bajo este aspecto, Juan el Bautista tenía la función, la finalidad de preparar los corazones del pueblo de Dios para la venida del Mesías. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Se estaba enfrentando a estos grupos de poder político y religioso, pero la finalidad de él, Dios le había mandado a preparar los corazones del pueblo de Dios para la venida del Mesías, y a esto nosotros llamamos una acción espiritual diferente. Es una acción espiritual muy profunda que ha hecho Juan el Bautista, y esto es muy importante. La profecía apunta a las dos venidas de Jesús, la primera la operación de la salvación y la manifestación de su reinado. ¿Qué es lo que hablaba Juan el Bautista? La salvación del alma, el arrepentimiento y la salvación del alma y la manifestación
de su reinado, la manifestación del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Creo que las cosas no han cambiado. Creo que las cosas siguen igual. Hay grupos de poder en las iglesias. Hay una relación entre el poder político y religioso a nivel mundial, donde no dejan predicar el verdadero evangelio, donde no se trata de acallar a muchos pastores y a muchos entendidos en la palabra del Señor. Y para tratar de sofocar el verdadero mensaje, el poder político y religioso hoy en día se han unido a nivel mundial, pero con la finalidad de separar a la gente de Dios. Y para esto, por supuesto, que se han prestado hoy en día estas sectas religiosas, como la teología de la prosperidad, la teología de la liberación, el ecumenismo y otras sectas que tienen la finalidad de separar la relación de Dios y el hombre. Es por eso que se da énfasis a los templos. Las sectas religiosas hacen énfasis en los templos, como que si me refiero a la arquitectura, que la arquitectura y estos templos son lugares de poder, son diferentes arquitecturas de poder, dispositivos de poder, con la finalidad de someter a la gente, haciéndole creer que dando diezmos y ofrendas van a adquirir la salvación, o prometiendo milagros o prodigios, o prometiendo que se va a pagar tu deuda en el banco y esas cosas así, ¿no?, que se ha ido viendo. Es muy lamentable porque se han formado diferentes sociedades, mini sociedades de control en diferentes iglesias, lo mismo que pasaba en el tiempo de Juan el Bautista. Yo esta mañana he estado viendo un poquito, he estado escuchando un poco la prédica que me pareció muy interesante del señor o del hermano Carlos Prado, que ustedes lo deben conocer, a Carlos Prado. Muchos carperos escuchan a Carlos Prado. Y ha dicho cosas buenas, ¿no? O sea, yo sé que hay cosas espirituales muy profundas. Pero lo malo es que el señor, que lamentablemente tiene cosas buenas. Voy a orar al Señor si es siervo o no. Yo he escuchado que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas. Entre estas cosas malas que Carlos Prado hablaba, decía que la teología te embrutece, que te separa de Dios, que leer la palabra del Señor y profundizar en un seminario o en una universidad, eso te puede apartar de Dios. Y yo me pregunto por qué ha lanzado esto, porque yo sé que no es de Dios. Ha hablado del don de lenguas, que para mí es del Señor, que está excelente, me ha ayudado, a mí personalmente me ayudó esa parte. Pero la parte que me ha desilusionado es decir a la gente, dejarle este mensaje y decirle que no lean la Biblia, que no estudien la Biblia, cuando los cristianos deberían estudiar más aún la Biblia. Entonces, que como que él no ha querido decir así textual, ¿no? Pero como que te va a apartar la teología, el seminario te va a apartar de Dios. Bueno, esto es triste porque hay un error profundo. No sé si es a propósito lo que ha dicho este señor. No lo conozco personalmente, cuando era pequeño lo conocía, pero si tuviera la oportunidad de decir en la cara, le diría que estás muy equivocado, porque Pablo hablaba del poder del Señor, pero también hablaba de doctrina, ¿no? Y prefiero hablar como Pablo y no hablar como Carlos Prado, ¿no? Entonces, esto es bien importante, porque Pablo hablaba de doctrina, hablaba de sana doctrina. Él hablaba que
nos dejó en la palabra del Señor, inspirado por el amado Espíritu Santo, la sana doctrina, la salvación, pero también nos enseñó a entender el poder de Dios para salvación, como dice Romanos 1:16. La constante en el mundo evangélico y en muchas iglesias es lo mismo. Es por eso que no tenemos filósofos cristianos, no tenemos políticos cristianos, no tenemos en diferentes áreas, justamente por este error de decir, no estudies la palabra o no leas en el griego, porque la letra mata, pero el amor edifica, y sacan sus conclusiones. Yo sé que hay que orar, yo sé que hay que orar en lenguas, hay que buscar el rostro de nuestro Señor Jesús, pero también yo sé que hay que formarse en la palabra. Y creo que este equilibrio, muchas personas, entre ellos el hermano Carlos Prado, creo que no ha superado esa parte. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Se han vuelto, no sé si ha sido a propósito o a qué, se han vuelto las iglesias justamente por estas doctrinas, porque si alguien te dice, no estudias la Biblia, te está hablando de una doctrina diferente. Se han vuelto las iglesias lugares de ignorantes. Se han vuelto mecanismos de semillero de ignorantes. Si tú le preguntas a un pastor qué es doctrina, muchos no te van a responder. ¿Por qué? Por ignorantes, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo. Bajo este aspecto, es pues que se ha ido trabajando con grupos de ignorantes, entre comillas, supuestos cristianos, porque el negocio funciona así de las iglesias. El negocio funciona así. El negocio funciona así de muchas iglesias. Si muchas iglesias se enseñaría la palabra del Señor y la sana doctrina, se vaciarían muchas iglesias, ¿no? Pero el negocio es que debe haber gente ignorante para que se les haga cocinar, para que se les hagan un trabajo gratuito, para que se enriquezca el pastor y se vuelva multimillonario. Entonces el negocio surge así. Entonces, bajo este aspecto, es pues muy importante entender que el pastor, el poder pastoral, y en este sentido, cada pastor ha formado su reino, su propio reino. Ha desplazado al amado Espíritu Santo, ha desplazado a Jesucristo, que es la única cabeza de la iglesia, le han quitado su lugar, son unos golpistas, ¿no? Estos señores son golpistas, porque le han hecho un golpe a nuestro Señor Jesucristo, le han quitado de su lugar y ellos se han puesto como reyes. Entonces, el poder, y es así como se han formado diferentes circuitos o diferentes mecanismos de microsociedades de control, y esto es muy importante, porque ahí el soberano debe ser Dios, el soberano, el que debe manejar la iglesia es Jesucristo. Él es la única cabeza de la iglesia. No puede ser un poder político, ni siquiera un pastor. La máxima autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Pero le han quitado su lugar y se han puesto ellos mismos, estos falsos pastores y apóstoles que ustedes van a ver en muchos lugares, y han empezado a gobernar y a hacerse ver como si ellos fueran los soberanos, y ellos han empezado a guiar, o sea, un poder soberano, un reino, y ellos se han constituido como intermediarios entre Dios y los hombres, se han constituido ellos mismos, y es así que eso lo llamamos desde un punto de vista sociológico y filosófico, el análisis que estamos haciendo, el poder pastoral. Entonces, es así como este poder se ha ido constituyendo en relaciones
hasta podemos llamarlo hasta piramidales. Porque la forma de poder que ellos manejan, y los saduceos y los escribas lo hacían, era una forma que ellos estaban encima y la plebe tenía que estar abajo, y ellos lo que decían se tenía que cumplir, ¿no? Si ellos decían que el evangelio es poder de Dios, cuando la Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación, no, hay que hacer lo que dice el pastor y no lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, y el pastor no se puede equivocar porque es el único intermediario, ¿no? Ahí está la infalibilidad de muchos del poder pastoral. No se pueden equivocar ellos, ¿no? Se puede equivocar la Biblia, según ellos, la Biblia se puede equivocar, pero los pastores no se pueden equivocar. Por eso que cuando tú les corriges algunas cosas y les fundamentas según la palabra, se enojan, se molestan. Entonces, estas relaciones de poder piramidal es cuando empieza así a guiar al rebaño. La gente, como no estudia la Biblia, como no estudia la palabra del Señor, entonces se vuelve un grupo de un rebaño de borregos que van a la iglesia porque no saben por qué van, pero van, ¿no? Entonces, ahí es donde se convierte una forma de un rebaño, y el rebaño hace todo lo que dice el soberano, el gobernador, el que guía a ese rebaño. Lo mismo ocurría en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Caifás y toda la pandilla de las sectas judías, las sectas fariseas, las sectas de los escribas, decían, no, yo soy santo, por eso no me meto con esta persona, porque yo soy santo, decían, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo golpeaba esas estructuras, ese poder pastoral golpeaba, porque no entraban, estos hijos del diablo, no entraban al reino ni tampoco dejaban entrar. Entonces, bajo este aspecto es así, es que nuestro Señor Jesucristo fue en contra de estas instituciones que supuestamente judías, que tenían que acercar al hombre con Dios, pero no, más bien alejaba, y estaban al servicio de Satanás, como la iglesia de Pérgamo. En Apocalipsis ustedes verán que la iglesia de Pérgamo, ahí estaba el trono de Satanás. Es así que se constituye un gobierno de vida, ¿no? Y en este gobierno de vida, estas sectas, hoy en día se ve, ya te van a empezar a predicar que comer chancho es pecado, por eso que tomar café es pecado, o transfusión de sangre es pecado, y te van a empezar a hablar de diferentes cosas, porque ellos son los soberanos, ellos son los intermediarios, ¿no? Es así que nuestro Señor Jesucristo denunciaba y decía que ellos siguen tradiciones de hombres y no la palabra del Señor. Y esto es muy importante entender, ¿no? Es así que hay un dominio del gobierno de la vida, lo que en política se llama la biopolítica, porque la biopolítica es la finalidad, es de gobernar aún tu vida. Tú deberías, vuelvo a lanzar la idea. Ellos quieren gobernar aún tus gustos, quieren moldearte la mente. Pero nuestro Señor Jesucristo fue en contra de todo esto. Entonces, Juan el Bautista, ¿qué es lo que pasó con Juan el Bautista? Juan el Bautista hizo un movimiento de preparar corazones del pueblo de Dios para la llegada del Mesías. Y es por eso que se usa, por ejemplo, aquí, se usa la palabra en Marcos 1:2, se usa la palabra en el griego getoimazo, que significa hacer preparativos, ¿no? Hacer preparativos. Pero cuando él predicaba, decía, voz que clama en el desierto, hablaba con un fuerte ruido, él proclamaba, ¿no? Proclamaba el mensaje de salvación y arrepentimiento. Bueno, vamos a continuar otro día en esta segunda parte, hablando de Marcos 1:3. Hemos analizado
hasta cierta parte, Marcos 1:2, hay más que hablar, pero creo, hermanos, y no creo, estoy muy seguro que los tiempos no han cambiado, no han cambiado. Hoy en día, el sistema religioso babilónico, representado por teologías liberales, están promoviendo y están negociando las almas de las personas. Y esto es muy, pero muy preocupante. Muchos satanistas dicen que lo que se debe predicar en las iglesias cristianas se lo habla entre brujos, entre satanistas. Es por eso que en las diferentes redes yo he tratado de sacar un movimiento de ir en contra los satanistas y les he hecho abiertamente, les he declarado la guerra a los satanistas, ¿no? Que son simples imitadores y repetidores del filósofo Friedrich Nietzsche, ¿no? Si tú lees a Nietzsche, se sacan las ideas de Nietzsche, agarran las ideas de diferentes ideas de la palabra del Señor, empiezan a mezclar todo porque no tienen una doctrina, porque no tienen una identidad, cosa que el cristianismo sí lo tiene. La palabra del Señor tiene una identidad, pero los satanistas están hoy en día en carencia, necesitan agarrar toda clase de religiones para tratar de hacer algo por ellos mismos, ¿no? Entonces es así que nosotros hemos ido denunciando a los satanistas y ocultistas con la finalidad ellos no tienen la finalidad de engañar nada más, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo. Entonces, queridos hermanos, vamos a estar con esta siguiente parte, hablando de Marcos 1:2 y siguientes, y hablando del poder pastoral. Queremos saludar a Abraham, personas que nos están viendo también. Esto va a ser subido al canal de YouTube Estudios Bíblicos Online. Muy buenas noches, Dios me los bendiga.